Los Juegos del Hambre es una de las franquicias más exitosas de la industria del entretenimiento, y en este 2020 se publicó la nueva novela dentro de este mundo, The Ballad of Songbirds and Snakes. Pero ¿qué fue lo que llevó a esta autora a crear este mundo completamente indeseable, pero tan fascinante para muchos? Quédate conmigo porque en este video vamos a hablar sobre el libro y dar un viaje a los cimientos de Panem. ¿Estás listo? ¡Vámonos! ¿Cómo les va, mis queridos amigos? Sean bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre la nueva novela en el mundo de los Juegos del Hambre. Pero antes vamos a dar un viaje a los cimientos de Panem y conocer un poquito más de la autora Suzanne Collins. Y bueno, ella comenzó su carrera profesional en 1991 siendo parte del staff de guionistas de diferentes programas de televisión para niños, siendo uno de los más importantes el de Clarissa lo explica todo. Durante mucho tiempo ella estuvo trabajando en esta industria de la televisión y ahí es donde conoció a James Primus, el cual es un autor e ilustrador de libros para niños. Y él fue el que la alentó a que incursionara en este mundo de la literatura infantil. Ella, bueno, lo intentó, pero no solo lo intentó, se publicó su primera novela en el 2003, la cual tiene por nombre Gregor the Overlander. Y esta serie de libros, la cual son 5 novelas, muchos la llaman como la Alicia en el País de las Maravillas para los niños o los niños modernos, pero lo que pasa es que la historia trata sobre un niño, Gregor, y su hermanita que accidentalmente caen por la reja de ventilación de su departamento en Nueva York y entran a un nuevo mundo subterráneo en donde viven también humanos, pero que conviven con ratas, cucarachas, murciélagos, y que ellos están en medio de una guerra y que lo han estado esperando porque él es pieza fundamental para el desarrollo de esta historia. Así que bueno, esta serie de novelas se conoce como las Crónicas de las Tierras Bajas y tuvieron gran éxito. Y en el 2008, que fue un año después de que se publicara la última novela en esta serie de Gregor, fue cuando se publicaron Los Juegos del Hambre. Esta fue la chispa que inició todo lo que conocemos ahora como los Juegos del Hambre, contando con 2 novelas más y 4 películas en este mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó por la mente de Suzanne Collins para crear este mundo distópico con un gobierno autoritario en donde se ponen a pelear a muerte a adolescentes para el entretenimiento del Capitolio y el castigo de los distritos? Bueno, ella cuenta que una noche estaba cambiando de canal en su casa y vio que había realities o concursos y que también en otros canales estaban pasando imágenes reales de la guerra de Irak. Y en ese momento se empezó a preguntar si las personas sí hacían la diferencia de que algo era ficticio, era entretenimiento y otros eran imágenes real. Si como sociedad ya habíamos perdido la sensibilidad y al ver esos programas de entretenimiento en donde gente pues va a concursa para ganar dinero o un premio y pues se divierten las personas y al ver imágenes reales que si también lo tomarían como entretenimiento. Entonces ese pensamiento un poco molesto, raro, es lo que causó que ella creara este nuevo universo de los Juegos del Hambre. Ella quería abordar en esta novela el tema de la guerra justa. Y en este tema, en esta teoría, es donde existe mucho debate sobre cuáles son los parámetros para medir una guerra. Lo que sí se puede hacer, lo que no se debe hacer, hasta dónde puede llegar uno, qué es lo que sucede durante la guerra y qué es lo que uno hace después de la guerra. Es un tema bastante complejo, pero que ella quería abordar en esta novela. Y bueno, este tema es muy personal para ella, en la cuestión de la guerra, porque cuando ella tenía 6 años, su papá tuvo que ir en las fuerzas aéreas a pelear en la guerra de Vietnam. Y durante un año su familia pues estaba muy preocupada y como en esta guerra hubo mucha material videograbado, se videogrababa lo que sucedía en esta guerra. A veces los niños, o ella cuenta que de niña estaba viendo la televisión, las caricaturas y pasaban un corte informativo y pasaban imágenes reales de la guerra, lo cual era muy crudo. Y ella pues se preocupaba y sentía una angustia terrible, entonces por eso ella quería hablar sobre esto de la guerra y lo que había vivido en su niñez
y también de que en la televisión pasen imágenes crudas, lo cual pues causa mucho impacto en una persona, ¿no? Una persona que no ha tenido esta experiencia que ella tuvo, pues tal vez no sentiría lo mismo, ¿no? Entonces ella quería abordar estos temas en la novela. Así que bueno, ¿qué necesitaba? Necesitaba un gobierno autoritario, un gobierno indeseable y un pueblo que estaba siendo sometido y que se quería rebelar para abordar este tema de la teoría de la guerra justa. Y entonces en ese momento recordó un mito griego que a ella le gustó muchísimo cuando era niña, bueno, sobre todo la impactó mucho, que es el mito de Teseo. Y en el mito de Teseo, él, bueno, descubre que es hijo del rey de Atenas y va a demostrar que es el hijo del rey de Atenas. Y bueno, ya cuando todos lo reconocen, resulta que Atenas cada año tenía que darle a Creta 7 hombres y 7 mujeres, todos jovencitos, para ser llevados y tirados al laberinto y probablemente ser devorados por el Minotauro. Entonces este era un castigo que tenía Creta sobre Atenas, porque el rey de Atenas se había rebelado contra el rey Minos de Creta, ¿no? Entonces Teseo, que ya ahora era el príncipe, pues, decidió él mismo ofrecerse como tributo, ir y pelear. Así que bueno, el mito sigue más adelante, pero este punto que le había impresionado mucho fue lo que ella ocupó, porque ella dice que no hay nada más cruel que meterse con los hijos de las personas, no hay nada más cruel y que no pudieran hacer los demás, ¿no? O sea, que como padres no pueden, que es mucha impotencia al que se lleven a tus hijos y bueno, en este caso los sacrificaran o pelearan contra este monstruo. Así que de esta forma es como se inspiraron y se moldearon los Juegos del Hambre, el entretenimiento del Capitolio y el castigo de los distritos. Y bueno, Susan Collins durante toda esta historia, más notorio en las novelas, va explicando de una forma que lo puedan comprender los jóvenes la importancia de tener un gobierno justo y la importancia de también involucrarse en el gobierno, ¿no? En las decisiones o exigir un buen gobierno. Y cómo un gobierno que no le exigen puede estar utilizando el recurso de dar pan y circo para tener al pueblo dormido, adormilado, que no se dé cuenta de las injusticias y de las barbaridades que se están haciendo. Hay una frase en latín, la cual es panem et circenses, la cual inspiró el nombre de esta sociedad, no panem. Así que este punto, precisamente este punto político, este punto sobre la importancia de tener buenos gobiernos, es la parte que a mí más me interesó cuando yo leí las novelas, cuando vi la película, y precisamente es lo que ahora continúa en esta nueva novela. Cuando yo me enteré que iban a hacer una nueva novela, que iban a extenderse en este universo de los Juegos del Hambre, yo la verdad estaba muy interesado en saber cuáles fueron las situaciones que llevaron a este pueblo, a esta sociedad, a terminar como la conocemos en los tiempos de Katniss, ¿no? Y bueno, resulta que esta novela trata sobre la historia del presidente Snow, desde que él es joven y va avanzando en su camino a convertirse en el presidente. Específicamente, la sinopsis de esta novela es que están celebrando los 10º Juegos del Hambre y la familia Snow ha caído en desgracia económica. Coriolanus Snow tiene 18 años y es elegido para ser uno de los mentores en esta edición de los Juegos. Pero resulta que le entregan el tributo femenino del Distrito 12 y él lo toma como una humillación. Pero sabe que si logra ganar estos juegos, su posición social y su futuro podrían cambiar. Así que la ambición va a ser su combustible, la competencia lo mantendrá activo, pero el poder tiene su precio. ¿Está buena la novela? Sí. A mi punto de vista, es una buena aportación a este mundo de los Juegos del Hambre. Tiene los elementos a los cuales uno está acostumbrado en esta historia. Un personaje magnético y muy inteligente, los Juegos del Hambre, un argumento muy bien llevado, de tal forma que te mantiene interesado en la historia y que en solo una oración te puede cambiar todo lo que estabas leyendo y te puede sorprender. Así que esta característica de Susan Collins siguen en esta novela y sobre todo ese debate sobre diferentes temas políticos y la importancia de tener gobernantes justos. Así que bueno, pues si a ti esos son los temas que te interesaban, esta novela precisamente te va a gustar.
A mí es precisamente lo que me gustó. Como ya sabes, me había interesado esto antes en los Juegos del Hambre, y en este momento fue lo que más me impactó del libro, o me mantuvo interesado, saber cómo se fueron desarrollando los juegos. No eran lo que vemos en los tiempos de Katniss. De hecho, en este tiempo, el mismo Capitolio tampoco le parecía bueno este castigo, esto de los Juegos del Hambre. Era algo que decían, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y aparte nos los piden que lo veamos. Pero durante toda la novela te vas enterando cómo fueron evolucionando hasta lo que ya conocemos, ¿no? Y sobre todo, pues seguir ese tema de qué sería correcto, qué no es correcto durante una guerra y después de la guerra. Una de mis dudas era si iba yo a lograr empatizar con este Snow. Como sabrás, Snow es el villano, es el dictador en los tiempos de Katniss. Y cuando Susan Collins precisamente anunció que esta novela iba a tratar sobre Snow, que su protagonista iba a ser Snow, pues no hubo ¡ay, qué padre! Sí, qué emoción. A mí la verdad sí me emocionó porque iba yo a enterarme más, ¿no? Iba yo a saber cuáles fueron los fundamentos, qué fue lo que desarrolló todo lo demás. Pero pues bueno, muchísimos no querían y estaban, ¡ay, para qué! No necesitamos una nueva novela sobre alguien tirano y alguien rico y cosas así, ¿no? Así que esa preocupación pues no la tuve, porque desde que leí toda la novela realmente sí me enganché en poder comprender qué es lo que pensaba, qué es lo que sentía y por qué tomaba las decisiones que tomó, ¿no? No justificarlas ni decir, oh, sí, qué bien que tomaste esa decisión, pero sí comprender bajo qué criterios hizo lo que hizo, ¿no? Él, al final de cuentas, si lo ve uno por un lado, también aprendió a sobrevivir en este mundo en el cual a lo mejor no estaba tan de acuerdo, o sí, y ir viendo cómo fue evolucionando su carácter precisamente para volverse parte de este mundo y de este gobierno atroz. Si tú ya tuviste la oportunidad de leer la novela, me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Esperabas más o fue algo que te sorprendió? Cuéntame todo lo que tú piensas en los comentarios. Y para todos los que no son tan amantes de los libros, hay buenas noticias, ya que ya se anunció que se está trabajando en una versión fílmica de este libro. Así que bueno, pues esperemos a ver cómo la adaptan. Yo creo que la van a adaptar muy bien, ya que a mi punto de vista han adaptado muy bien las otras novelas. Eso es todo por este video. Te invito a que te suscribas si es que te gustó este video en donde hablamos un poco más de los Juegos del Hambre. Que le pongas like, que lo compartas con las personas que también les gusta este tipo de material. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!